La línea telefónica, le agradezco mucho la comunicación a Rigoberto García Ochoa, doctor en estudios urbanos y ambientales, y que bueno, pues está con nosotros esta mañana porque nos viene a platicar algo muy relevante, sobre todo con el tema de la habitabilidad. Doctor, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarlos también y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros aquí en Televisa Sonora. Y bueno, hizo un estudio bastante relevante, un reporte importante en torno a la habitabilidad que tiene el estado de Sonora en el marco de esta contingencia sanitaria por el COVID-19. Y hay datos muy importantes que pudiéramos compartir, doctor. Sí, así es. Este reporte de investigación forma parte de una investigación más amplia que estamos haciendo en el Colegio de la Frontera Norte, en todos los estados de la frontera norte de México. Uh-huh. Y presenté este reporte con resultados preliminares para el caso de Sonora. Yo creo que aquí lo importante de esta investigación es la reflexión que tendríamos que hacer nosotros como sonorenses sobre las condiciones de habitabilidad que tenemos en nuestros hogares ante la coyuntura de esta pandemia y sobre todo ante las medidas de confinamiento y distanciamiento social. El hecho de estar confinados en nuestros hogares, en nuestras viviendas, digamos que evidencia más la diferenciación social que existe, económica y social que existe en Sonora respecto a las condiciones de habitabilidad. Y lo más importante es que, bueno, esa es una coyuntura, todavía no sabemos cuándo va a terminar, pero creo que tendríamos que pensar también, bueno, ¿qué va a pasar después en la etapa post-pandemia? ¿Por qué? Porque las pandemias van a seguir ocurriendo en el futuro. Y me temo que quizá con una frecuencia que nosotros no quisiéramos. Por lo tanto, el tener condiciones de habitabilidad mínimas en nuestros hogares es algo necesario por el papel que va a estar desempeñando cada vez más el hogar. Cada vez somos más las personas que estamos trabajando en nuestros hogares, que estudiamos en nuestros hogares, que realizamos muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana, obviamente en nuestros hogares. Por lo tanto, creo que es importante echar un vistazo, tener ver cómo estamos en este tema, ¿verdad? Sí, completamente, doctor. Y me imagino, bueno, dentro de los rubros que se observó es el acceso, por ejemplo, los servicios básicos, el agua, la luz, el asunto de tener internet en casa, es decir, ¿qué es lo que encontró, qué lo detectó en lo que es la habitabilidad de nuestras viviendas aquí en el estado de Sonora? Y efectivamente, bueno, los indicadores con los que nosotros medimos que son generalmente en el estudio desde la literatura, diversos estudios que se han hecho tanto en México como en otras partes del mundo, miden sobre todo el acceso a energía, las condiciones de la vivienda, es decir, los materiales de construcción, obviamente el acceso a agua y condiciones sanitarias, ¿verdad?, como drenaje, etcétera. Nosotros tenemos un enfoque que le llamamos de las necesidades humanas y nos basamos también en que las condiciones de la vivienda y también las condiciones que tenemos, como por ejemplo un acceso a la cultura, a la educación, son parte de nuestros derechos humanos que están establecidos en la Constitución Política Mexicana. Por lo tanto, y bueno, son derechos humanos que supuestamente están establecidos, pero que no necesariamente se cumplen. Entonces, en ese sentido, yo encontré que alrededor del 10% de los hogares sonorenses están en condiciones marginales, están en las peores condiciones. Es decir, con materiales de construcción inadecuados, lo cual es un tema muy importante en Sonora por las condiciones climáticas. Claro, el calor, claro. Y eso tiene una repercusión también muy fuerte en el gasto que hacemos en energía, sobre todo para electricidad, para la climatización de las viviendas. Pero aparte de ese 10%, hay otro 28% de hogares que también están en condiciones muy bajas. Es decir, es una cantidad importante de los hogares sonorenses que realmente no tienen las condiciones de habitabilidad mínimas y esto es el escenario antes de la pandemia. El punto que yo quiero destacar aquí es que hay una gran cantidad, una alta proporción de personas que han perdido su empleo. Ustedes lo saben muy bien porque le han dado seguimiento. Son decenas de miles de sonorenses que han perdido su empleo. Pero también hay decenas de miles de sonorenses que han visto reducir su empleo, su salario, al salario mínimo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están trabajando desde su casa y le reducen su salario mínimo.
Sí. Temas como vulnerabilidad económica, temas como vulnerabilidad alimentaria, el acceso a Internet, creo que es un tema también, se destaca, se evidencia la brecha digital que existe en los hogares mexicanos, y sobre todo de Sonora, como es en este caso específico. Y yo creo que por ahí son las condiciones más críticas que tendríamos que reconocer y que abordar en el futuro. Sí, y sobre todo, doctor, ese tema, por ejemplo, de las plataformas, del Internet, de tenerlo en casa, en ese sentido ha sido complicado para muchos poder realizar o ejecutar el home office, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Exactamente, y fíjate, Edgar, que eso es un gran tema, porque ya si nos ponemos a reflexionar, ya incluso ya hay muchos anuncios en periódicos, empresas, es decir, trabajas desde tu casa, es decir, creo que home office es algo que va a ir subiendo de nivel en el futuro, y eso va a tener repercusiones tremendas, no solamente a nivel familiar, pero me refiero a condiciones económicas, sino también la salud mental de las personas, etcétera. Es decir, son varias dimensiones de desarrollo humano que están dentro de este tema de la habitabilidad de los hogares, que seguramente tendrá un impacto importante y que en el corto y mediano plazo tendremos que ir reconociendo y abordando desde una manera más profunda. Sí, y doctor, me quedo también con unas cifras, estaba dando lectura al estudio, a este reporte que emitió a través precisamente de las plataformas y que nos lo está compartiendo nuestros amigos del Colegio de Sonora. El 45% de lo que son los hogares son los que cumplen de manera satisfactoria todos los requerimientos de habitabilidad. Es una cifra, no sé si es baja comparado con otros estados del país, pero llama la atención que es menos de la mitad de los hogares que tienen condiciones, pues, de habitabilidad antes, como menciona, de la pandemia, ¿no? Exactamente, sí. Es casi el 46% de los hogares, y quiero destacar que son condiciones mínimas. No estamos hablando de condiciones de lujos, son condiciones mínimas de habitabilidad. Sonora, déjame decirte, Edgar, que está a nivel nacional. Lo curioso es que estamos muy bien posicionados en comparación de otros estados. Pero yo creo que este es un reflejo de los problemas de pobreza y desigualdad social que existen todavía en México, ¿verdad? Pero si nos vamos a otros estados, sobre todo en el sur, en el sureste de México, te diría que las condiciones son mucho peor. Y Sonora está alrededor te puedo decir que entre los primeros 8 o 9 estados del país en cuanto a las condiciones, pero aún así, solamente 46%, es decir, menos de la mitad, cumplen con estas condiciones que desde nuestra perspectiva son las condiciones mínimas para habitar dignamente. Sí, no son así cifras como para estar lanzando campanas al vuelo en este específico, doctor. Y en este caso, la tarea importante de las autoridades, ¿no? Tanto del gobierno del estado como también de los municipios y también de la federación. Yo creo que sí, estás tocando un tema muy importante. Yo creo que la coordinación de los gobiernos en sus diferentes niveles es muy importante. Aquí podríamos pensar en muchas políticas públicas que se podrían intentar a nivel lugar. Yo creo que un problema histórico que hemos tenido en México es que las políticas públicas, ya hablemos de pobreza, viviendas de seguridad social, etcétera, agua, sustentabilidad, etcétera, se manejan pero de forma separada, y creo que aquí tendría que haber un cambio de visión, estar más integradas. Si consideramos este concepto de habitabilidad, creo que en los hogares se podrían implementar políticas que estén, como digo, integrales. Existe un elemento de horizontalidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad tiene que ver en los patrones de consumo en los hogares. La construcción de la vivienda. Construimos viviendas, por ejemplo, con materiales que no están adecuados a las condiciones climáticas de los estados. Por muchos años, por ejemplo, Infonavit, si bien digamos, fomentado, ¿no?, lo que viene siendo el crédito a la vivienda social, prácticamente ha sido el mismo prototipo de vivienda en todos los estados. Y eso que genera condiciones
de confort térmico muy inadecuadas al interior de las viviendas. En estados templados, con climas templados, no hay tanto problema, pero en estados como Sonora es un problema muy fuerte que afecta a la salud de las personas, que afecta a la salud física, pero también a la salud mental. Entonces, si vemos todos esos elementos, agua, sustentabilidad, de una manera integral bajo este concepto de habitabilidad, creo que se podrían atender de una manera mejor estos problemas, pero también se podrían implementar con menos cantidad de recursos, que obviamente los recursos económicos nunca alcanzan, por lo tanto tenemos que buscar estrategias para que se optimicen. Y creo que por ahí es donde los gobiernos, como tú bien dices, tendrían que trabajar en el futuro, pero de una manera integral, para atender este tema de habitabilidad en los hogares. Completamente de acuerdo con usted, doctor. Muy interesante realmente este reporte y sobre todo cómo están nuestras casas, la habitabilidad, reitero, con este término aquí en el estado de Sonora y estos conceptos que menciona también, la importancia, la relevancia de hacer ya obviamente esto extensivo a las autoridades que tengan estos resultados de este reporte, que supongo que lo tienen para que actúen en consecuencia y tengan ahí políticas públicas relevantes en beneficio de nuestros habitantes, hablando en específico del estado de Sonora. Doctor Rigoberto García Ochoa, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy interesante realmente este reporte que nos habla y nos viste realmente cómo andamos acá en el estado de Sonora en nuestras viviendas. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, saludos. Gracias a